Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nuevamente nos sintonizan en este programa de consejos de mayordomía cristiana. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema de mucha importancia, la economía familiar. Pero antes los invito a que hagamos una oración para que sea Dios el que nos dirija en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Bendice este programa, Señor, de esta página de SMI Reforma El Salvador. Te suplicamos que estos temas de mayordomía sean de mucha bendición para cada uno de tus hijos, para todos los amigos que sintonizan este programa. Suplicamos también el perdón de nuestros pecados y la ayuda de tu Espíritu Santo. Obra en nuestra vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles mayordomos y un día poderte ver para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en este tema que ya mencionamos, economía familiar. Tenemos una cita base que es la cita del libro de Lucas. Lucas capítulo 14, el versículo 28 hasta el versículo 30. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y los que la vean se burlen de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Así que, queridos hermanos, es de mucha importancia analizar la declaración de Jesús. Jesús ponía un ejemplo de un presupuesto, porque él dice, ¿quién, verdad? ¿Quién de vosotros, si quiere edificar? Él puso de ejemplo una torre. Primero, el consejo que da Jesús es calcular, ¿verdad? Los gastos. Se tiene que sentar para analizar con respecto a la edificación, si tiene el dinero para poder terminarla. Nosotros tenemos una costumbre que decimos, voy a empezar y después voy a ver cómo sigo. Pero el consejo de Jesús es primero hacer un presupuesto, porque él dice, necesita hacer un cálculo para ver si puede terminar esa obra, porque si la deja a medias, Jesús dijo, los que lo vean se van a empezar a burlar de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Así que, hermanos, es de mucha importancia pensar acerca de estos consejos de mayordomía cristiana, sobre todo en este tema, economía familiar. Pues cuando hablamos de economía, estamos hablando de recursos, hablamos de ahorros, de una reserva, hablamos de un capital, hablamos de finanzas, hablamos de un patrimonio. Entonces es importante que cada uno de nosotros pueda pensar, ¿verdad?, en la economía, una economía familiar. Siempre hay un productor y están los consumidores. Nunca, ¿verdad? El consumo tiene que ser más que la producción, porque de otra manera, si es más la producción que el consumo, es una ganancia, pero si es más el consumo que la producción, entonces es una pérdida. Y si hablamos de pérdidas, estamos hablando acerca de una deuda. Ahora, Jesús nuevamente pues mencionaba, recordamos la cita, ¿quién de vosotros, dijo Jesús, verdad, que quiere edificar una torre? Esa torre, queridos hermanos, no pensemos solamente en una edificación literal, como de una construcción de una casa o de un edificio, o como dijo Jesús, de una torre. Cuando hablamos de la mayordomía en economía familiar, estamos pensando en que cada ser humano tiene que hacer un análisis de sus planes para su vida, porque tiene que ser su presupuesto. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Cuando estamos hablando de una torre, podemos pensar nosotros no solamente en una edificación literal, sino podemos pensar también en cómo formar un negocio. Primero tiene que sentarse a pensar, a calcular, o pensando en una carrera universitaria. Primero piensa si le ajusta para poder terminar esa carrera.
Podemos pensar en sí, literalmente en una edificación de una iglesia o hasta para formar un hogar. El consejo de Jesús es, ¿quién de ustedes, verdad? Cuando quiere hacer algo, primero tiene que sentarse a pensar, va a calcular para ver si tiene lo que necesita para poder terminar con ese plan que tiene, sea a corto, mediano o a largo plazo. Así que el productor principal para nosotros es Dios. Nosotros somos también consumidores. Ahora, pero también somos los administradores. Como administrador de Dios, debo de pensar en la economía familiar, porque también los testimonios nos aconsejan a cada uno de nosotros que el que está a cargo de las finanzas necesita estudiar cuánto puede ahorrar en vez de pensar en cuánto va a gastar. Hay que cortar todo gasto pues innecesario. Debemos de comprender que el consumo nunca debe de exceder a la producción. Y esa es una de las claves para cada uno de nosotros. Y debo de pensar que cada uno pues se adapta a su presupuesto que tiene. Porque cuando analizamos la cantidad del presupuesto que tiene, depende, ¿verdad?, de su sueldo. El que gana pues el sueldo mínimo, pues trata de vivir con ese sueldo mínimo. O debería hacerlo así. Y el que gana más, pues siempre se lo gasta. Siempre el gasto es mayor. Pero siempre debemos de pensar, como dice este consejo del testimonio, que nunca el consumo debe exceder a la producción. Porque de ser así, podemos llegar a unas deudas. Y eso es lo que queremos evitar para poder pensar en la economía familiar. Dice un párrafo del testimonio, que es Ministerio Médico, la página 157. Quiero compartir con ustedes este párrafo del Espíritu Profecía que dice así. Muchos desprecian la economía, confundiéndola con la tacañería y la mezquindad. Pero la economía se viene perfectamente con la más amplia liberalidad. Efectivamente, sin economía no puede haber verdadera liberalidad. Hemos de ahorrar para poder dar. Así que hermanos, qué consejo tan importante. Ministerio de Curación, ¿verdad? Nos aconseja a cada uno de nosotros de no despreciar la economía. Muchos dicen la desprecian porque la confunden con ser tacaño o ser mezquino. Pero no es así. Cuando hablamos de economías, estamos hablando de poder tener, de ahorrar para poder dar. No confundamos solamente de ahorrar para acumular. Hablamos de ahorrar para poder dar. Así que la economía, dice, se viene perfectamente a una amplia liberalidad. Porque si no sabemos cómo administrar o no sabemos cómo contar o calcular los gastos, como dijo Jesús, necesitamos, ¿verdad?, hacerlo de otra manera. Nos hacen falta los recursos. Ahora, cuando hablamos de ahorrar, no es solamente acumular. Eso debemos de comprenderlo, porque el ahorro es con un propósito específico. Por ejemplo, ¿verdad? Ahorramos para dar el pago del inicio, ¿verdad? De un pago de una casa. Eso sería un ejemplo. O ahorramos para poder dar en las necesidades que se dan en la obra de Dios. Es con ese propósito que hay que ahorrar, de saber de la economía para saber calcular los gastos. En cambio, cuando solamente acumulamos, es juntar, ¿verdad?, sin orden un gran número de objetos, incluyendo pues el dinero. Y eso no es ahorro, solo es acumular. La gente pues que acumula, ¿verdad?, dinero, lo que está buscando simplemente es tener una seguridad para tener para el futuro. Eso transfiere nuestra confianza exclusivamente al dinero y no en Dios. Así que lo mejor es ahorrar para dar con un propósito, no solamente acumular así sin orden, porque eso hace que tengamos más confianza en lo que hemos acumulado que en lo que Dios también puede hacer en nuestra vida. Así que hermanos, pensemos en eso. No es posible, ¿verdad?, intentar hablar de una buena administración del dinero sin hablar primero pues del ahorro. Así que si existiera una clave, ¿verdad?, para el crecimiento económico, esa sería el ahorro. Por eso, un presupuesto bien hecho
El ahorro debe ser considerado como un asunto esencial, pero no nos confundamos con acumular. Estamos hablando de ahorrar con un propósito específico. Por eso tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesús, el mayor ejemplo para nosotros. Él dijo en una oportunidad, cuando él hizo un milagro, en el libro de Juan, capítulo 6, el versículo 12. Jesús dijo estas palabras, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, qué importante es pensar en esta declaración. Jesús en esta oportunidad, él hizo un milagro para dar de comer a mucha gente. Él le dice a sus discípulos, denle de comer a ustedes, porque los discípulos estaban preocupados. Los discípulos le decían a Jesús, mandamos a esta gente a que vayan a comer, ¿verdad? A los lugares aledaños. Pero ya era tarde y estaban hambrientos, habían sed. Y Jesús les dijo, no, tienen que darles ustedes. Uno de sus discípulos le dijo, pero ni 200 denarios alcanzaría para darle de comer a tanta gente. ¿Y a dónde iban a comprar ese alimento? Así que Jesús hace un milagro, comen todos y sobra, pero él les dice, hablando acerca de economía, del ahorro, él les dice, y cuando se hubieran saciado, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué importante, hermanos, ejemplo, ¿verdad?, de Jesús para cada uno de nosotros. Un ejemplo de ahorro. ¿Cuántas veces nosotros gastamos de más por no ahorrar los pedazos, ¿verdad? O los residuos. Jesús, siendo el dueño de todo, le dijo a sus discípulos que necesitaban recoger los pedazos. Y cuando recogen todos los pedazos, sobran muchas canastas, ¿verdad? Del alimento, del milagro que él había hecho en ese momento. Ahora dice un consejo en el hogar cristiano. El hogar cristiano, la página 340, dice así el consejo del Espíritu Profecía. Si tenéis hábitos de prodigalidad, eliminarlos de vuestra vida enseguida. A menos que lo hagáis, estaréis en bancarrota para la eternidad. Los hábitos de economía, laboriosidad y sobriedad son para vuestros hijos una porción mejor que una rica dote. Así que, hermanos, qué consejo tan importante. Primero miramos el ejemplo de Jesús. Él les decía, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ahora el consejo para nosotros, si tenemos esos hábitos de prodigalidad, podemos pensar como el significado de qué es practicar la prodigalidad. Es una persona que desperdicia y consume en gastos inútiles. Así que el consejo, si nosotros gastamos o desperdiciamos o consumimos en gastos inútiles, el consejo dice, eliminen eso de vuestra vida enseguida, no esperar para el otro año o para el otro mes. El consejo que nos da dice, elimínenlo enseguida. Y tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, dice, vamos a estar en bancarrota hasta para la eternidad. Porque son hábitos que nosotros debemos de enseñar también. Primero aprenderlo nosotros y enseñarlo a nuestros hijos. Porque dice que esos hábitos de economía, hábitos de ser laborioso y hábitos de sobriedad son para nuestros hijos una mejor porción que una rica dote que usted está pensando solo en acumular para dejarle a sus hijos. Por eso también decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos 13, el versículo 8, la primera parte, él dice este consejo, siendo inspirado por Dios, él dice, no debáis a nadie nada. Qué importante, hermano. No debáis a nadie nada. Es muy importante pensar en estas palabras. ¿Cuántas veces nosotros nos gusta solo endeudarnos y no pagar? Porque es más fácil, ¿verdad? No pagar. Pero necesitamos aprender que como cristianos necesitamos, primero, tener hábitos de economía. Y número 2, no entrar a deudas, pero bastante difícil. Siempre en alguna oportunidad, o no en una, en muchas, podemos entrar en deudas. Pero si entramos en deudas,
el consejo del apóstol Pablo para nosotros dice, no debáis a nadie nada. Hermanos, necesitamos pensar en esa declaración. No deber, no entrar, ¿verdad?, en deudas. Si algo no es necesario, ¿para qué entrar en deudas? Porque la mayoría de veces entramos en deudas solamente por un gusto personal. De repente he escuchado, ¿verdad?, noticias o alguien hace el comentario de que hay familias que hacen deudas. Ahora hay agencias financieras que facilitan un dinero para vacaciones. Pues ellos se lo ofrecen con mucha alegría. Le dice, vaya, váyase de vacaciones una semana y después nos paga por cuotas. Y a cualquiera le llama la atención estar pagando por cuota. Pero ¿qué necesidad hubiera para poder endeudarse para ir? No digo que ir a descansar sea malo, sino primero ahorremos para después ir a descansar. Puede tener sus vacaciones de unos cuantos días, pero primero ahórrelo. Sepa de economía, haga su presupuesto para poder ir a dar esos paseos familiares que son de mucha bendición, pero no entrando en deudas. Y si está en deudas, el consejo del apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada. Ahora dice consejo sobre mayordomía cristiana, página 271. Nota un consejo muy importante, de hasta dónde tenemos que ahorrar. Dice así este párrafo del Espíritu de Profecía, cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Hermanos, qué importante consejo, ¿verdad? No necesitamos pensar en gastos grandes para entrar en deudas. El consejo que nos da consejo de mayordomía cristiana nos dice que hay que cuidar los centavos. Y si cuidamos los centavos, los pesos se cuidarán solos. ¿Cuántas veces pensamos en gastos pequeños? Y decimos, no, no es nada. Solamente era $1. No, eso no es nada. Pero pensemos, ¿cuántas veces gastamos innecesariamente en cosas pequeñas o insignificantes? Si podemos pensar en la cantidad, como dice aquí, si pensamos en esos centavitos gastados, dice, por esto, por aquello, al final, cuando sumamos, suman pesos. El consejo que nos da, niéguese, ¿verdad?, a complacer su gusto. Niéguese a complacer o a satisfacer la complacencia del apetito. ¿Qué es el apetito? Bueno, estamos hablando ya de otro tema, de temperancia, pero el apetito solamente es un impulso, no es hambre. Tener hambre es una necesidad y hay que suplir la necesidad, pero ya comió y siente el deseo o un impulso de querer comer algo extra. Ese ya es el apetito. Y el consejo que nos da dice, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos y el consejo que nos da dice, pague sus deudas. Así que, hermanos, es muy importante aprender a ser un buen mayordomo del Señor. Durante muchos domingos ya hemos venido hablando acerca de mayordomía en diferentes áreas, pero estos últimos temas nos viene hablando ya más acerca del dinero. El dinero tenemos que ser buenos mayordomos. No somos los dueños. Dios es el dueño de todo. Él simplemente nos da para que nosotros lo podamos administrar. Hablando de la economía, dice Ministerio Médico a la página 231. Hay unas líneas cortas, pero quiero compartirlas con ustedes. Esta línea dice Ministerio Médico, página 231. La economía es una ciencia muy valiosa. Muchos malgastan demasiado al no guardar los residuos. Ahora pensemos eso, si nos toca, ¿verdad?, nosotros aceptar este consejo. Dice que la economía, ¿verdad?, es una ciencia muy valiosa. Si es una ciencia, pues hay que aprenderla. Alguien puede decir, no, yo no sé de economía, pero si es una ciencia muy valiosa, necesitamos aprenderla. Porque muchos, dice, malgastan demasiado al no guardar los residuos. Ahora pensemos,
¿Cuántas veces escuchamos la expresión no me alcanza el dinero? Hasta he escuchado palabras de algún hermano que dice, hasta estoy pensando, dice la persona, ya no dar el diezmo porque no me alcanza el dinero. Pues si no lo da, pues mucho menos le va a alcanzar. Así que, ¿por qué o gasta demasiado? Dice este consejo de ministerio médico por no guardar los residuos. Y también me he fijado que hay personas que dicen, a mí no me gusta comer la misma comida 2 veces. Hace una cantidad más que suficiente, comen lo que van a comer y lo demás lo guardan. Y cuando se les arruina, pues lo botan y hacen nueva comida. Así que puede pensar que porque tiene suficiente en ese momento, pero por no guardar los residuos, está gastando demasiado. Así que es importante, como decía en párrafos anteriores, en lugar de darle una rica dote a nuestros hijos o una herencia en dinero acumulado, lo mejor es enseñarle la ciencia de la economía. Si es una ciencia, pues necesitamos estudiarla. ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera para poder sobrevivir y también colaborar en la obra de Dios? Quiero compartir con ustedes otro párrafo que está en Ministerio Médico, página 231. Y también hay uno en la 176. Dice, pero al practicar las lecciones que Cristo dio sobre la economía, podéis alimentar a uno. Puede ser que podáis dar de comer a muchos que ahora necesitan alimento para el cuerpo, y también podéis nutrirles el alma con el pan de vida. El consejo de Jesús también dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Estas palabras las dijo aquel que tenía todos los recursos del universo a su disposición. Él proveyó a miles con alimentos por su poder que obraba milagros, pero no dejó de enseñar una lección de economía. Así que hermanos, qué importante, ¿verdad? Declaración de Jesús para nosotros. Dice que cuando nosotros empecemos a practicar, ¿verdad? Las lecciones que Cristo dio acerca de la economía, cuando empezamos a aprender eso y empezamos a ahorrar, es posible que podamos alimentar, dice, a uno o a más que necesitan un alimento para el cuerpo, pero también necesitamos alimentar el alma con el pan de vida. Lo que más me llama la atención es que cuando Jesús dijo, en la cita que leíamos en el Evangelio de Juan, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Dice que fue aquel el dueño, ¿verdad?, de todo lo que hay en el universo. Él tenía todos los recursos a su disposición. Pero a pesar de eso, por ser el dueño de todo lo que existe, no dejó la oportunidad de enseñarnos una lección de economía. Así que, queridos hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros empiece a pensar, ¿qué es lo que me falta aprender a mí? Estudie, decía el consejo anterior, la ciencia de la economía, porque es de mucha importancia para nuestra vida. Como también dice un consejo en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 443, hay unas líneas que quiero resaltar cuando dice, para ahorrar $1 es preciso contar centavos. Así que no pensemos solamente en grandes cantidades, empecemos con las cosas pequeñas. Para ahorrar $1 es preciso contar los centavos. Y el consejo que da Salomón en Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que hermanos, es interesante pensar, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos aconseja a cada uno de nosotros. Dice, ve a la hormiga, ¿verdad?, oh perezoso. Le habla a aquel que no quiere trabajar, que dice, mira sus caminos de la hormiga, ¿verdad? Y sé sabio, el consejo para aquel perezoso. ¿Por qué? Porque las hormigas, dice la palabra de Dios, que no tienen capitán, no tienen un gobernador, no tienen un señor que las organiza, pero ellas preparan su comida. En el verano preparan su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Así que tenemos un ejemplo en la naturaleza, en unas hormigas, ¿verdad? Tan insignificantes que las podemos ver, pero son organizadas y saben, ¿verdad? Preparar, saben ahorrar para el momento cuando no puedan salir a preparar su alimento. Así que la sabiduría de la hormiga nos aconseja que cuando pasemos por el tiempo, ¿verdad? De las vacas gordas, necesitamos ahorrar para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas. Bueno, eso fue uno de los sueños que reveló, ¿verdad? José al faraón de Egipto. El tiempo, ¿verdad? De las vacas gordas era un tiempo de abundancia, donde era necesario ahorrar. Y José le presentó un plan de ahorro al faraón. Le dijo, van a haber 7 años de abundancia. Vamos a ahorrar tanta cantidad de tanta persona que eso nos va a servir para los siguientes 7 años de las vacas flacas. Ahora pensemos en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de que en algún momento de la vida tuvo un buen trabajo y le pagaban bien. Ese era su tiempo de vacas gordas. No pensemos en 7 vacas, aunque sea una, que sea una vaca gorda que tenga su momento donde empieza a ganar, a generar. Es el momento no para gastar, sino para ahorrar también para poder dar, no solamente para acumular, porque cuando solo acumulamos ponemos la confianza en el dinero y no en Dios. Necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque llega el momento también de escasez de unas vacas flacas. Así que necesitamos analizar cada uno de nosotros. Ahora, Proverbios 21:20 también nos da un consejo. Proverbios 21:20 dice la palabra del Señor: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El concepto, ¿verdad? De que muchas veces nosotros miramos algo, lo miramos y decimos, yo lo quiero, ¿verdad? Y yo lo tengo. Eso atenta, ¿verdad? Contra la posibilidad de obtener algún excedente que pueda dedicarse al ahorro. Esto nos va a colocar en la misma situación del hombre insensato que dice Proverbios, que todo lo disipa. En la casa del sabio dice, hay un tesoro precioso y hay aceite, pero en la casa del hombre insensato, que solo con ver algo que no sea necesario, pero lo quiere y lo compra, todo lo va a llegar a disipar. Así que necesitamos nosotros, ¿verdad? Pensar, ¿qué necesitamos? Si queremos, ¿verdad? Desarrollar el hábito de ahorrar, es importante, ¿verdad? Entender la diferencia entre necesidades y deseos. Son cosas diferentes. Las necesidades que podamos tener hay que suplirlas, pero los deseos solamente algunas veces puede ser un capricho. Para administrar las finanzas, ¿verdad? Las necesidades deben ser atendidas y financiadas sin demora. No así los deseos. Los deseos que deberían ser, ¿verdad? Atendidos después de que hayamos satisfecho nuestras necesidades. Son cosas, ¿verdad? De mucha importancia para aprender la ciencia de la economía. Pero ¿qué puede suceder? Dice una matutina en Lugares Celestiales, la página 211. Dice algo de mucha importancia que necesitamos analizar nosotros. Dice, las familias no convertidas son los aliados más fuertes de Satanás. Sus miembros trabajan en oposición a Dios. Así que eso, hermanos, necesitamos analizar. ¿Qué tipo de familia somos nosotros? ¿Somos familias aliadas con Dios o aliadas con Satanás? Dios nos hace administradores de sus bienes, porque nada tenemos nosotros. Todo es dado por Dios para ser un administrador. Y el Señor un día nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Pero si la mayordomía la manejamos mal, con no saber de economía, somos aliados de Satanás. Porque en lugar de colaborar en la obra de Dios, podemos estar colaborando en la obra del enemigo. Y necesitamos nosotros aprender esos hábitos que son de mucha importancia para cada uno de nosotros. También dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 286. Dice, en el gran día de Dios, su testimonio con respecto a los talentos no usados y a las oportunidades descuidadas condenará
a su poseedor. Así que hermanos, pensemos en estas palabras. No pensemos que nos hemos librado o alegando que no tenemos conocimiento, pero en ese gran día, dice, de Dios, su testimonio con respecto, ¿verdad?, a los talentos no usados, como aquel hombre que en lugar de trabajarlo lo escondió, o a las oportunidades descuidadas, va a condenar al poseedor por ser un mal mayordomo. También dice, hermanos, en el Hogar Cristiano, la página 396. Si usted hubiese economizado debidamente, podría disponer hoy de un capital para los casos de emergencia y para ayudar a la causa de Dios. Cada semana debería poner en reserva una porción de su sueldo y no tocarla, a menos que fuera para hacer frente a una necesidad real o para devolverla al dador en ofrendas a Dios. Hermanos, este consejo, ¿verdad?, le habla a una persona que no economizó y hoy no tenía cómo suplir sus emergencias. Ahora el consejo para nosotros. Dice, ¿verdad?, cada semana, o puede ser cada 15 días, cuando usted recibe su salario o cuando recibe su ganancia, debe de apartar lo que a Dios le corresponde. Y cuando ha apartado lo que a Dios le corresponde, de lo que le queda, debe, dice, de ahorrar, aunque sea una pequeña porción de su sueldo, y no tocarla, porque es un ahorro, a menos que venga una emergencia, ¿verdad?, una necesidad real, o también para devolverla a Dios. Así que necesitamos, ¿verdad?, aprender no solamente a gastar, porque a gastar es lo más fácil. Necesitamos aprender esa ciencia, como decía un párrafo, la ciencia de la economía. La idea de ahorrar una parte de nuestras entradas es un importante consejo que podemos recibir de la palabra de Dios. La idea sería que tan pronto como empecemos a tener ingresos, también comencemos a ahorrar sin importar cuán pequeña sea la cantidad. Lo importante es empezar a aprender ese hábito, aprender esa ciencia de la economía, porque es con propósito de poder colaborar también, no solo para nuestras necesidades reales, sino también para ayudar en la obra de Dios. Ahora, es importante también pensar que según los párrafos del Espíritu Profecía, en el hogar cristiano habla acerca de las comodidades y dice que no es malo que alguien pueda tener sus comodidades. Pero lo malo es cuando gasta todo lo que tiene solamente en la comodidad o en los lujos que pueda poseer, y cuando en la iglesia piden ayudas para diferentes situaciones, nunca tiene. Eso es lo malo. Ahora, si usted puede, tiene su ahorro, tiene su comodidad y puede colaborar en la obra de Dios, es una bendición. Pero cada uno de nosotros necesitamos aprender. Dios nos da a todos y tampoco nos va a exigir más de lo que podamos, sino conforme a la bendición que Él nos haya dado a cada uno de nosotros. Así que el consejo, hermanos, es aprendamos la ciencia de la economía y es ser un aliado de Dios colaborando en su obra. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en esta hora es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprender cada consejo también del Espíritu Profecía. Ayúdanos a aprender esta ciencia de la economía. Ayúdanos a ahorrar para poder colaborar, no solamente para acumular sin orden y poner nuestra confianza en el dinero, sino en ti, Señor. Ayúdanos a ahorrar con el propósito de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, en las necesidades de nuestro prójimo y también de tu obra. Ayúdanos a comprender que nosotros no somos dueños de nada, simplemente somos administradores y un día vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Perdona, Señor, nuestros pecados y bendice este programa y a cada uno de los hermanos que nos sintonizan. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado un consejo más de mayordomía cristiana. Los esperamos en el próximo programa con un consejo más de mayordomía cristiana. Que el Señor les bendiga a todos.